Un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Muy bien, mis hermanos, aquí estamos con el propósito de exaltar a Dios y ahora por medio de la predicación de la palabra. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que nos ayude. Señor, te damos gracias en este momento porque nos reunimos para adorar, bendecir tu santo nombre, para exaltarte y, Señor, rendirte el honor, la honra y la gloria que solo tú mereces, Señor. Ahora te suplico en el precioso nombre de Jesús que nos bendigas, que nos hables, que toques nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu y que crezcamos, Señor, al conocer tu palabra, crezcamos en nuestro amor y en nuestra entrega hacia ti. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Señor, te adoramos. Muy bien, hermanos, vamos a hablar hoy de un tema que es de bastante relevancia dentro de la vida cristiana. Vamos a hablar de la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a hablar específicamente de la importancia de la resurrección. La importancia de la resurrección. Y para eso vamos a iniciar leyendo un pasaje que está en Mateo capítulo 28, del versículo 1 al versículo 10. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. De aquí os lo he dicho. Entonces, ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar la nueva a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Uno de los aspectos más importantes en la vida del cristiano y del cristianismo en sí tiene que ver precisamente con la resurrección del Señor Jesucristo. El término resucitar viene de una palabra griega que es egeiro, que significa levantar de los muertos. Para el cristiano es de vital importancia conocer los efectos, escuche, los efectos de la resurrección y afirmar nuestra fe en este aspecto de la resurrección. Vamos a mirar aquí la importancia de la resurrección de Cristo. La vamos a ver aquí en este pasaje principalmente de Mateo, pero vamos a tocar otros pasajes bíblicos. Así que les ruego que tenga su Biblia abierta, lista, busque pronto los textos que vamos a estar mirando. En primer lugar, vamos a hablar sobre la importancia de la resurrección de Cristo. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Mire, en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué nos muestra esto? Esto prueba que Jesús realmente es Dios, que Jesús realmente es el Hijo de Dios,
porque Él es Dios y por ser Dios tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Era para los judíos y especialmente para los discípulos, fue un poquito complicado entender estos términos del Señor Jesucristo de yo pongo mi vida, pero la vuelvo a tomar. Si ellos hubieran entendido completamente estas palabras, no se hubieran encerrado después de que Cristo fue sepultado. Por el contrario, hubieran entendido y se hubieran preparado y hubieran estado atentos a lo que el Señor les había dicho en muchas ocasiones, que Él iba a resucitar otra vez. Pero escuche, lo importante de este pasaje y de la resurrección de Cristo es que nos muestra y nos prueba que Él es Dios, que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios. Además de eso, cuando leemos en pasajes como el Salmo 16, el versículo 10, mire lo interesante aquí, porque aquí se cumple lo que es en los estudios teológicos, estudia uno algo que se llama hermenéutica y también estudia exégesis bíblica. Voy a leer los pasajes para que vean el complemento exacto entre la exégesis y la hermenéutica. En el Salmo 16, en el versículo 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Hechos, que en el capítulo 2, cuando Pedro está predicando después del descenso del Espíritu Santo, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio redención. Entonces, ¿qué es lo que afirma y para qué nos sirve en este caso la resurrección de Cristo? Mire, afirma en primer lugar que Él resucitó, pero también nos afirma el cumplimiento de las Escrituras para mostrar que la Biblia es verdad, que las Escrituras son verdad y son el testimonio de Dios para nosotros. El salmista, cuando hace el Salmo 16, esto pasa mucho más que 1000 años quizás o antes de que Cristo muriera, se predice que Cristo no vería corrupción. Corrupción, usted sabe, un cuerpo se muere y una vez muerto comienza el deterioro y se comienza a dañar el cuerpo. Pues Jesucristo no iba a sufrir eso por dos razones. Primero, porque no iba a estar mucho tiempo en la tumba, solo 3 días estuvo en la tumba. Y segundo, porque es el Hijo de Dios. Pero lo importante aquí es el cumplimiento de la Escritura. Y la forma en que Pedro hace exégesis y hermenéutica de este pasaje muestran que la palabra de Dios es verdad. También nos asegura a nosotros, la resurrección de Cristo, nos asegura a nosotros que nosotros también vamos a resucitar. Dice primera a los Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los que ya han muerto en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y sigue diciendo Pablo que nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados, pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces también nos muestra la resurrección de Cristo, nos muestra que nosotros también vamos a resucitar. Si Cristo se demora en venir y usted y yo tenemos que pasar por la muerte, estamos seguros que Cristo nos va a levantar de entre los muertos. Va a haber una resurrección. Cuando Cristo venga va a haber una resurrección. Seremos levantados. El sepulcro no nos podrá detener. Porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Pero pienso yo que una de las verdades centrales, si no la más grande, del Evangelio es la resurrección de Cristo. Me gustaría leer todo Corintios 15, primero a los Corintios 15, pero no hay espacio aquí, no hay tiempo. Pero sí quiero leerle unos pocos versículos de primero a los Corintios 15. Voy a leer desde el primer versículo. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque
Primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí. Escuche, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Una gran verdad, un gran principio. Murió por nuestros pecados conforme a lo que estaba establecido para Él en las Escrituras. Y que fue sepultado. O sea, no se desmayó en la cruz como algunos sostienen. Murió y fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estaba profetizado con miles de años de anticipación que Él iba a resucitar de entre los muertos. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, la verdad central, vamos a decir, el pilar central, la columna principal del Evangelio es esto. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Si no hubiera muerto, no habría redención. Si no hubiera sepultado, no habría forma de probar su muerte. Y resucitó, y si no hubiera resucitado, en vano hubiera sido su muerte. ¿Por qué? Porque la muerte hubiera ganado, la muerte lo hubiera retenido, entonces hubiera quedado incompleto el sacrificio por nuestros pecados. Entonces el Evangelio se sostiene en que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Esa es la verdad más grande y lo que más sostiene al Evangelio, y ahí está uno de los, si no la columna principal, una de las principales columnas, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Aparte de eso, si usted lee conmigo en Gálatas capítulo 2, en el versículo 20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la resurrección de Cristo es importante porque da poder a la vida cristiana. A mí me sostiene, a Pablo lo sostuvo, a millones de cristianos durante toda la historia del cristianismo nos ha sostenido el saber que Cristo vive. Que Cristo vive. Y vive y vivirá. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Y porque Él vive, nosotros viviremos. No hay nada más grande ni nada más importante en la resurrección para nosotros que tener claro que porque Él vive, nosotros también vamos a vivir. Eso es grande, eso es único en la vida. En segundo lugar, la tumba vacía. Quiero leerles a usted, bueno, ya lo leímos, no lo vamos a volver a leer, Mateo 28, del 1 al 10, ¿verdad? Pero sí podemos tomar algunos aspectos importantes de este pasaje para mirar cosas que nos van a ayudar. Las mujeres que iban a la tumba, ellas iban porque iban a ungir el cuerpo. Estas mujeres despiertan admiración por su devoción al Señor. ¿Por qué despiertan admiración? Porque eran completamente entregadas al Señor. Esa admiración, esa devoción al Señor, ese deseo de hacer lo que Dios quería, es de exaltar. Y quizás por eso es que Dios permite que las primeras en ver la tumba vacía fueron mujeres. Es una forma de Dios mostrar la importancia de las mujeres dentro del plan de Dios y dentro del desarrollo de la iglesia. Estas mujeres tienen el privilegio que no tuvo ningún otro. Fueron las primeras en darse cuenta que la tumba estaba vacía. Dios recompensa esa devoción de estas mujeres dándoles ese privilegio de ser las primeras en ver la tumba vacía.
Yo siempre he creído que el Señor Jesucristo, oponiéndose a todas las normas del judaísmo de su época, el Señor Jesucristo levantó a la mujer. Solo para citar un ejemplo, hay muchos, pero solo para citar un ejemplo, podemos pensar en el encuentro con la samaritana. La samaritana, ella es la primera sorprendida de que un hombre judío hable con ella, que un rabino hable con ella. No era común, no era normal que un hombre hablara con una mujer, no era normal que un maestro le enseñara a una mujer. Pero ahora aquí vemos, y el problema se agrava, porque entre los judíos y los samaritanos no había una comunicación, no se hablaban. Había una rencilla de siglos, así que no se hablaban entre judíos y samaritanos. Entonces el Señor Jesús levanta a la mujer cuando se sienta a hablar con ella, cuando comienza a descubrir la vida íntima de ella, cómo ella es también la privilegiada de llevar el evangelio a Samaria, porque ella, cuando ve y se da cuenta que Jesús es el Mesías, corre a avisarles, y la experiencia en Samaria fue especial, pero gracias a esa mujer. Dios tiene un lugar especial a las mujeres, y en la resurrección les dio uno de los privilegios más grandes: ser las primeras en saber que Cristo había resucitado. Ellas fueron quienes escucharon el mensaje del ángel. El ángel se le apareció, fue a ellas, a las mujeres. No se le apareció ni a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno. Se le apareció a las mujeres y les dijo: vayan y díganle que vayan a Galilea. Es un privilegio grande. Dios está mostrando la importancia de la mujer, pero más que cualquier cosa, en este evento tan importante para la vida del cristianismo como es la resurrección de Cristo. Miren, la piedra de la tumba no la removieron para que Cristo saliera. No, señor. Él podía salir con piedra o sin piedra, ¿me entiende? Porque Él es el Señor, Él es Dios. Recuerden que cuando Él resucitó ya no había la barrera esta de la parte física, ya las paredes no podían detenerlo. Así que la piedra no se removió para que Cristo saliera. Mire, la piedra se removió para que vieran que ya no estaba allí, que había resucitado. Ya no hay cuerpo, ya no hay cuerpo. Eso es importantísimo. Casi todas las religiones del mundo tienen un líder, pero es un líder muerto. Algunas de ellas hasta van a visitar esa tumba. Por ejemplo, los musulmanes cada año van a visitar la tumba de su profeta. Tienen una tumba para visitar. Nosotros no, porque la tumba está vacía. Es más, nadie puede dar certeza al 100% cuál es la tumba del Señor Jesús. Por ahí los judíos, que son expertos en explotar económicamente todo, dicen que hay una tumba ahí que era del Señor Jesús. Una persona sensata sabe que nadie puede determinar cuál fue la tumba del Señor Jesús. Era una tumba vacía. ¿A quién le importaba después una tumba vacía? No se necesitaba para visitar, no se necesitaba para rendir homenaje. Era una tumba vacía. La piedra fue quitada para que se dieran cuenta que la tumba estaba vacía. No está aquí, les dijo el ángel a las mujeres. Él resucitó. Entonces el verdadero mensaje de la resurrección es: vengan, vean. Piensen esto en las mujeres. El ángel les dice: vengan, vean. Ellas van y ven que la tumba está vacía. ¿Y qué les dice? Vayan y digan. Mire, esto es lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Conocer al Cristo resucitado, darnos cuenta de su resurrección y luego ir a comunicarle a otros que Cristo vive, que sin Él no hay vida, que sin Él no se puede vivir, que la única opción y salida para nosotros está en Cristo Jesús. Por eso es importantísimo que usted y yo nos convenzamos y estemos completamente seguros de que Él resucitó y de que Él vive. Para que el creyente entienda esto, quizás es que nos reunimos cada domingo. Cada domingo vamos al templo a reunirnos con nuestros hermanos que han tenido la misma experiencia
pero la celebración es una celebración especial, porque es una celebración a Dios. Nos reunimos para la gloria de Dios, nos reunimos para celebrar. Nos reunimos el primer día de la semana para celebrar que la tumba está vacía. Cada domingo es un recuerdo de que esa tumba está vacía. No debemos esperar a que llegue el tiempo de la cuaresma o que llegue el tiempo de celebrar el Easter o el tiempo de la Semana Santa, como se dice en algunas partes, para recordar y celebrar la resurrección de Cristo. No. Es cada domingo, cada vez que nos reunimos en la iglesia, estamos recordando, celebrando que la tumba está vacía. Por eso cada domingo es un día de resurrección. La mortaja, encuentra esto en la palabra de Dios, la mortaja vacía al lado de la tumba estaba como un capullo, es decir, como que tenía la forma de un cuerpo, pero no había nada allí. Esto prueba que al cuerpo no se lo robaron. No, el cuerpo no se lo robaron. Recuerde que ese fue uno de los argumentos que trataron de utilizar para negar la resurrección de Cristo. Si se hubieran robado el cuerpo, habían dos posibilidades: que fueran sus amigos o que fueran sus enemigos. Si fueron sus amigos, pensamos en que los discípulos dijeron: oiga, el hombre dijo que iba a resucitar, pues caminen, nos robamos el cuerpo, lo escondemos y decimos que resucitó. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad era que los enemigos se robaran el cuerpo, porque la tendencia de todas las organizaciones religiosas, de todos los movimientos religiosos, es la veneración de un líder. Así que si no hay un líder en una tumba, no van a reunirse a celebrar, pensaron los enemigos, así que desaparezcamos el cuerpo. Esas pueden ser dos de las razones, pero escuche, si hubieran sido los enemigos que se robaron el cuerpo, ¿por qué cuando vieron que el movimiento, en lugar de apagarse, se aumentó, por qué no mostraron el cuerpo y dijeron: hey, mire, es que nosotros no robamos el cuerpo, pero aquí está la prueba de que Él nos resucitó? No lo podían hacer porque no tenían un cuerpo. Si hubieran sido los amigos los que se robaron el cuerpo, la pregunta es: ¿estaría usted dispuesto a morir por una mentira, y más en la forma en que murieron muchos de los cristianos? Cuando usted lee la historia de la iglesia en el primero y segundo siglo, va a encontrar historias conmovedoras de cómo las personas estuvieron dispuestas a dar su vida por el Señor. Yo recuerdo cuando mis lecciones de historia en el Instituto Bíblico, recuerdo dos que tocaron muy profundamente mi ser. Uno, en uno de las formas de torturar a los cristianos por parte del Imperio Romano, era que ponían una silla de bronce. Escuche, una silla de bronce. La calentaban hasta que estuviera al rojo vivo y sentaban ahí a los cristianos y mantenían el fuego para que la silla no se enfriara, y morían por las quemaduras tan severas en esa silla que estaba al rojo vivo. Una niña de unos 10 años la sentaron ahí, y dice la historia que esta niña, mientras la sentaban ahí, estaba cantando himnos para la gloria de Dios. El otro caso es el del anciano que es puesto frente a la paila de aceite hirviendo, y le dicen: le damos la última oportunidad para que usted renuncie a ese nombre, al nombre de Cristo Jesús. El anciano de más de 80 años se quedó mirando a sus verdugos y les dijo: 80 años le he servido y Él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo cree usted que yo voy a negarle cuando Él entregó su vida por mí? Y lanzaron al anciano a la paila de aceite hirviendo. Casos y casos y casos de personas que dieron su vida porque creían en la resurrección de Cristo. Si se hubieran robado el cuerpo los discípulos,
no hubieran estado dispuestos a dar la vida por una mentira. No, al ver una situación como esa, ¿quién va a decir sí? No. Te hubieran dicho, no, eso es verdad, es que tenemos el cuerpo en tal lugar, pero yo quiero vivir. No había cuerpo, había resucitado. Entonces, no habría personas dispuestas a morir por una mentira, porque esas dos eventualidades se desvirtúan con la experiencia misma. Y tercero, la importancia de las pruebas en la resurrección del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, estamos en el capítulo 28, entre el versículo 11 y 15, dice lo siguiente, dice, mientras ellas iban, he aquí unos de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La resurrección es un hecho históricamente aceptado. Mire, ya les mencioné la posibilidad de que se hubieran robado el cuerpo y todo ese cuento, pero la historia de la humanidad está dividida en dos: antes de Cristo, después de Cristo. Puede que le cambien el nombre, que antes de nuestra era y después de nuestra era, pero todos sabemos que quien dividió la historia de la humanidad en dos fue Cristo Jesús con su resurrección. Históricamente está comprobado porque miles, millones de personas dieron su vida sabiendo, promulgando, predicando que Cristo Jesús había resucitado. Quien niegue que Cristo resucitó tiene que probarlo de alguna manera. Y son miles de personas que han intentado probar que Cristo no resucitó. Y hasta ahora nadie lo ha podido probar. Es un hecho históricamente comprobado y aceptado que Cristo resucitó. Mire, Satanás es el único interesado en desvirtuar la resurrección de Cristo. Por eso los judíos, los principales, se inventaron el cuento de digan que se lo robaron. Porque desde el principio Satanás ha querido negar la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la derrota final de Satanás. Cuando Cristo resucitó, Satanás quedó derrotado completamente. Él es el más interesado en convencer y persuadir a la gente que Cristo no resucitó. La persona de Cristo exige que sea levantado de entre los muertos. Mire, Él es Dios, Él era Dios, Él es Dios, Él será Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es Dios. Y como Dios, la muerte no lo podía retener. No podía, de ninguna manera. Mira lo que dice Pedro en su discurso en Hechos 2. Él dice, al cual Dios levantó, hablando de Cristo Jesús, dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible, dice Pedro, era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no podía, porque Dios es Dios, y Dios es Dios sobre la vida y sobre la muerte. Dios es Dios sobre todo, Él es el creador de todo. Así que la muerte no podía hacer nada con Jesucristo, no lo pudo retener, no lo podía retener de ninguna forma. Cristo prometió, anunció, lo dijo de varias formas, de varias maneras, que Él resucitaría de entre los muertos. Y recuerde algo, Él nunca mintió, ni siquiera sus enemigos lo pudieron acusar de falsedad. ¿Se acuerdan cuando el juicio tuvieron que levantar testigos falsos para decir que Jesús había dicho cosas que Jesús nunca dijo?
Entonces, nadie puede probar que Jesús mintió. Y cuando Él dijo que se levantaría, se levantó. Él no miente porque Él es Dios. Dice la Biblia, no se halló engaño en su boca. Y si Él dijo que resucitaría, resucitaría. Y resucitó. Es una de las pruebas grandes de la resurrección de Cristo. Su propio testimonio. Y quizás esto de los testigos oculares de la resurrección yo lo considero como un corolario, como algo extra, porque con solo leer la escritura y ver la tumba vacía hubiera sido suficiente, pero los testigos de la resurrección hacen que se vea como una prueba fehaciente de que Cristo Jesús sí resucitó. Él dejó testigos, en primer lugar las mujeres, como dijimos hace un momento, fueron las primeras en verlo, luego los discípulos, luego dice Pablo, más de 500 hermanos. Algunos dicen que esos 500 hermanos eran los que estaban en el momento en que Cristo fue levantado al cielo. Entonces habían allí 500 testigos de la resurrección y del levantamiento del Señor Jesús. Usted ha leído Hechos 1, ¿verdad? En el versículo 11 creo que es donde dice que estos que habéis visto, varones que estáis mirando, este que habéis visto fue levantado, entonces asimismo vendrá. Había muchos testigos en ese momento. Pablo dice en Corintios que a 500, y dice por último a mí, como a un abortivo. ¿Se acuerdan? Camino de Damasco, el Señor Jesús se le aparece. Y luego más adelante, cuando Pablo va a su tiempo de retiro, allí tiene una experiencia personal, íntima, con el Cristo resucitado, que es quien le imparte todo el Evangelio. El cambio que produjo en Pablo, ese perseguidor de la iglesia, lo transformó en el principal anunciante de la resurrección de Cristo. Es una prueba tremenda de la resurrección de Cristo Jesús. Pero el cambio que produce en la vida de todos quienes aceptamos a Cristo Jesús es la prueba fehaciente. Nos cambia, nos transforma cuando lo aceptamos como el Señor de nuestra vida. Recuerde siempre esto: los primeros cristianos dieron la vida por Él. Resucitó, dijo que nos iba a resucitar. Entonces, para poder resucitar hay que morir primero, y si hay que dar la vida, la damos con gusto, porque sabemos que Él vive y que quien cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, la vida cambiada de millones y millones de cristianos a través de la historia del cristianismo prueban que Cristo sí resucitó. Sí resucitó. Hay otras pruebas que, bueno, ya les mencioné el apóstol Pablo, es una prueba bien grande. Quizás otra prueba bien que hay que tenerla muy presente es la existencia y la permanencia del Nuevo Testamento. Miren, no ha habido un libro más perseguido en la historia de la humanidad que la Biblia. Si Cristo no hubiera resucitado, el Nuevo Testamento no existiría. Eso lo hubieran desvirtuado desde el primer y segundo siglo, hubieran acabado con todo, y si hubiera acabado, no hubiera habido Nuevo Testamento, la verdad. Pero la existencia del Nuevo Testamento prueba que Cristo resucitó. Pero no podemos dudar y negar que la iglesia misma es una prueba de la resurrección de Cristo. Se ha mantenido, la han perseguido, la han intentado acabar, pero se cumple lo que dijo el Señor Jesús: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y que se mantenga la iglesia es una prueba de que Cristo vive. Pero escuche, quizás la que más importa, la prueba que más importa, es la de mi vida. Cristo ha cambiado mi vida. Cristo ha hecho cosas grandes en mi vida. Cristo me ha dado paz, paz mental, paz en mi espíritu, paz en mi alma. Cristo ha transformado mi contorno. Cristo ha hecho tantas cosas que Él vive. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no saber que Él resucitó si Él ha hecho cosas grandes en mí? Y estoy seguro que usted en este momento debe estar pensando, y en mí también.
porque en usted, en cada uno de nosotros, Dios ha hecho cosas grandes y esa es quizás la mejor prueba de que Cristo resucitó. De que Cristo resucitó. No hay nada que pueda echar abajo nuestra propia experiencia. Mire, el ciego de nacimiento, el Señor lo sana. Y vienen los maestros de la ley, los doctores de la ley, y dicen, pero ese es un pecador. Y el ciego les dice a los principales, mire, si es pecador o no es pecador, yo no lo sé. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. La experiencia personal de ese ciego no pudo minar la fe y no pudo minar, ni siquiera sabía quién era Cristo Jesús. Más adelante se lo encuentra y el Señor le dice que siga adelante, que no peque y que siga adelante. Pero escuche, lo que nosotros vivamos y experimentemos es quizás lo que más nos va a sostener. ¿Qué piensa? ¿Qué cree usted de la resurrección de Cristo? ¿Cómo siente a ese Cristo resucitado en su vida? Él es el que nos da vida. Y esa es la experiencia más importante, lo que yo sienta de Cristo Jesús en mí. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Si Él no pudo vencer la muerte, nosotros tampoco. Pero la Biblia, la historia, nuestra vida nos muestran que Él vive y que nosotros tenemos garantizada la vida eterna en Cristo Jesús. Recuerde esto, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y si Él vive en mí, yo tengo vida. Vida eterna. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la resurrección de tu Hijo. Gracias porque al morir en el Calvario quitó el pecado y al resucitar puso el sello final a ese perdón de mis pecados. Gracias porque por la resurrección de tu Hijo tenemos vida en abundancia. Gracias, Señor. Y yo te ruego que si hay alguien que en este momento me está escuchando, que no haya aceptado la salvación en ti, que tu Espíritu Santo lo toque y lo traiga a tus pies en este momento. Obra, Señor, en esa persona y sálvala con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.